Llegué temprano aquella mañana como siempre. El edificio aún estaba medio vacío y el silencio pesaba más que de costumbre. 15 años caminando por esos mismos pasillos. 15 años entregando todo sin fallar. Y sin embargo, algo en el aire me decía que ese día no era como los demás. Era diferente. Era el final de algo o tal vez el inicio de algo mucho más oscuro. Encendí mi computadora y miré la pantalla en negro por unos segundos antes de escribir mi contraseña. No tenía prisa. Sabía lo que iba a pasar. Lo había sabido desde la noche anterior cuando escuché esa conversación que nunca debía haber oído. O tal vez, sí, debía. Tal vez era grand foolish. Debía. Tal vez era gusto que finalmente viera la verdad, sin máscaras. Todo empezó semanas antes. Cambios extraños. Reuniones, alas, que ya no me invitaban. Miradas que se apartaban cuando entraba en la sala. Personas que antes confiaban en mí, ahora evitaban cruzar palabras. No era tonto, algo se estaba moviendo detrás de las sombras. Algo que tenía mi nombre escrito, pero nunca imaginé que sería tan directo, tan frío. A las 9:00 recibí el mensaje. El asistente del jefe, siempre tan educado. Esta vez su tono era seco. Me pidió que fuera a oficina principal, sin explicación, sin rodeos. ¿Sin rodeos? Sonreí levemente. Ya era hora. Caminé hacia la oficina, sintiendo cada paso como un eco del pasado. Recordé el primer día, la ilusión, las promesas, el esfuerzo constante, los sacrificios. Todo parecía tan lejano ahora, como si perteneciera a otra vida. Toqué la puerta. Adelante, dijo la voz al otro lado. Entré. Mi jefe estaba sentado detrás de su escritorio. No levantó la mirada de inmediato. Fingía revisar unos papeles. Lo había visto hacerlo antes, cuando tenía que dar malas noticias, pero esta vez no era cualquier noticia. Finalmente me miró. Su expresión era neutra, demasiado neutra. Siente, dijo. Obedecí sin decir nada. Hubo un silencio incómodo, uno de esos silencios que duran más de lo necesario, como si esperara que yo hablara primero. Pero no lo hice. Quería escuchar cada palabra de su boca. Tomó aire. Vamos a ir directo al punto, dijo. La empresa está pasando por una reestructuración. Casi me río. Esa palabra, reestructuración, siempre la misma excusa elegante para justificar traiciones. Continuó hablando. Dijo que mi puesto ya no era necesario. Dijo que habían decidido tomar un nuevo rumbo. Dijo muchas cosas que sonaban bien, pero que en realidad no significaban nada. Yo lo miraba fijamente, sin emoción, sin sorpresa. Eso pareció incomodarlo. Finalmente terminó. Lo siento, dijo. Sabemos que ha sido un empleado valioso. Valioso. ¿Qué palabra tan vacía? Asentí lentamente. Entiendo, respondí. Sus ojos mostraron sorpresa por un instante. Tal vez esperaba que suplicara, que me honrara, que reaccionara de alguna forma. Pero no le daría ese gusto. Se aclaró la garganta.
El Departamento de Recursos Humanos te dará los detalles de tu liquidación, dijo. Otra vez esa frialdad. Me levanté de la silla. Gracias por todo, dije con calma. Me giré para salir, pero antes de abrir la puerta, me detuve. ¿Hay algo más que debería saber?, pregunté. Dudó un segundo. No dijo finalmente. Sonreí. Perfecto, respondí. Salí de la oficina sintiendo una extraña paz, como si todo estuviera encajando exactamente como lo había previsto. Porque sí, yo ya lo sabía. La noche anterior me había quedado tarde trabajando. O al menos eso creían. En realidad estaba esperando. Algo dentro de mí me decía que debía hacerlo. Voces en la sala de reuniones. La puerta estaba entreabierta. Reconocí la voz de mi jefe. Y otra más. Una voz que no esperaba. Mi compañero, mi supuesto amigo. Hablaban de mí. No era una conversación casual. Era un plan. Decían que yo sabía demasiado, que había visto cosas que no debía, que mi lealtad ya no era útil, que necesitaban a alguien más manejable, más silencioso. Y entonces mencionaron algo que cambió todo. Fraude, cifras manipuladas, proyectos falsos, dinero que desaparecía, mi nombre. Querían usarme como el culpable. Sentí como la sangre se congelaba en mis venas, pero no hice ningún ruido. Me quedé allí escuchando cada palabra, cada detalle, cada mentira que estaban construyendo. En ese momento entendí que no se trataba solo de perder mi trabajo. Se trataba de sobrevivir. Regresé a mi escritorio aquella noche con una nueva claridad. No era una víctima. No iba a serlo. Pasé horas revisando archivos, copiando documentos, guardando pruebas, cada correo, cada report alterado, cada transacción sospechosa. Todo. Si querían jugar sucio, entonces yo iba a jugar sucio, entonces yo iba a jugar mejor. Ahora, mientras caminaba fuera del edificio con una caja en las manos, nadie sospechaba nada. Para ellos yo era solo otro empleado despedido, otro nombre que desaparecería en silencio. Pero estaban equivocados, muy equivocados. Subí a mi coche y dejé la caja en el asiento trasero. Me quedé unos segundos mirando el volante, respirando profundo. Esto apenas comenzaba. Encendí el motor. Tenían un plan, pero yo tenía la verdad. Y la verdad puede destruir imperios. Mientras conducía, una sonrisa apareció en mi rostro. No de felicidad, no de alivio. Era algo más oscuro, algo que había estado creciendo dentro de mí desde el momento en que escuché aquella conversación. Venganza. No sería rápida, no sería simple, sería precisa, sería inevitable, cuando todo se determinara. Ellos entenderían el error que cometieron al subestimarme, porque después de 15 años yo conocía cada rincón de ese lugar, cada debilidad, cada secreto. Y ahora todos esos secretos me pertenecían. La guerra había comenzado. Ellos ni siquiera lo sabían. Esa noche no dormí, no porque tuviera miedo. El miedo ya había desaparecido. En su lugar había algo más frío, más calculado. Una claridad peligrosa que me mantenía despierto mientras revisaba cada archivo que había guardado.
Extendí todo sobre la mesa. Documentos impresos, capturas de pantalla, correos electrónicos, nombres, fechas, cantidades. Era peor de lo. Igues electrónicos. No era un simple fraud. Era una red completa. Personas en diferentes departamentos, firmas falsificadas, proyectos inflados. Dinero que salía y nunca regresaba. Y en el centro de todo estaban ellos, mi jefe. Why me, supuesto amigo? Apreté los dientes al recordar su voz. La forma en que hablaba de mí como si ya estuviera destruido, como si mi vida fuera solo un daño colateral. Pero lo que no sabían era que yo también había aprendido. Durante 15 años no solo trabajé, observé, escuché, entendí cómo funcionaba todo, y ahora iba a usarlo. Encendí mi laptop y abrí una carpeta oculta. No era la única copia. Nunca cometió ACT PM to 8 errors. Tenía respaldos en diferentes lugares. Si algo me pasaba, la verdad, saldría a la luz de todas formas. No iba a perder. Pero la venganza no es solo exponer la verdad. Eso sería demasiado rápido, demasiado fácil. Ellos necesitaban sentirlo, necesitaban que poco a poco, sin entender por qué. Tomé mi teléfono y marqué un número que no había usado en años. Una voz respondió al tercer tono. Pensé que nunca llamaría, dijo con una ligera risa. Yo tampoco estaba seguro, respondí, no incómodo, más bien cargado de historia. Necesito información, dije. Final mobile. Siempre necesitas algo, respondió. Esta vez diferente. Le expliqué lo esencial. Sin dar todos le asenté. Sin dar todos detalles, solo lo suficiente para despertar su interés. Cuando terminé, escuché su respiración al otro lado. ¿Eso es grande?, dijo. Lo sé. Lo sé, le peligroso añadió. Sonreí levemente. También lo sé. Aceptó ayudarme, no por amistad, no por lealtad, sino porque el caos también le beneficiaba. Colgué mi recosté en la silla. El primer movimiento estaba hecho, pero no sería el último. A la mañana siguiente, me vestí como si nada hubiera cambiado. No más traje elegante, no más apariencia perfecta, solo algo simple, discreto. Pasé frente al edificio donde había trabajado durante años, pero no entré. No todavía. Observé desde la distancia personas entrando, saludos falsos, rutinas que seguían intactas. No tenían idea de lo que se acercaba. Saqué mi teléfono y envié un correo desde una cuenta anónima. Uno cuidadosamente redactado, sin errores, sin emociones. Adjunté un pequeño fragmento de la verdad, solo lo suficiente para generar dudas, para hacer preguntas, para plantar una semilla. El destinatario no era cualquiera. Era alguien dentro de la empresa. Alguien que odiaba a mi jefe. Presioné enviar y esperé. Las primeras horas fueron silenciadas, pero sabía cómo funcionaba esto. Las dudas se esparcen rápido, como un virus invisible. Al mediodía, mi teléfono vibró. Un mensaje, solo una frase. Tenemos que hablar. Sonreí. El juego había comenzado. Pero esto no era suficiente. No quería solo caos, quería control. Ella control. Esa misma tarde
Fui a un pequeño café lejos de la oficina. Elegí una mesa en la esquina donde podía ver la entrada. Siempre es importante ver antes de ser visto. Esperé. La persona que había recibido mi correo se sentó frente a mí con el ceño fruncido. Fuiste, tú, dijo en voz baja. No respondí de inmediato. Solo lo miré fijamente. Depende, respondí finalmente. Su mirada se volvió más intensa. Si esto es real, estamos hablando de algo muy serio, dijo. Lo es, respondí. Deslicé un sobre la mesa. Dentro había más pruebas, más numbers. Sus manos temblaron ligeramente al abrirlo. Esto puede destruirlo, susurró. Asentí. Ese es el punto. Me miró como si intentara decidir si confiar en mí o no. ¿Y tú qué ganas con esta? Preguntó. Me incliné un poco hacia adelante. Justicia, respondí. No era toda la verdad, pero era suficiente. Después de unos segundos, asintió lentamente. Si esto sale mal, estamos muertos, dijo. No va a salir mal, respondí con calma, porque yo ya había pensado en todo, o al menos eso creía. Cuando salí del café, sentí esa misma energía oscura creciendo dentro de mí. Cada paso me acercaba más a algo irreversible. Ya no había vuelta atrás. Esa noche recibí otra mensaje. No de mi aliado, de un número desconocido. Sabemos lo que estás haciendo. Me detuve. El corazón no se aceleró. No hubo pánico, solo una certeza. Ellos también habían empezado a jugar, y eso lo hacía aún más interesante. Miré el mensaje una vez más, antes de bloquear el teléfono. Perfecto, murmuré. Porque ahora no solo era venganza, era una guerra. Y en la guerra no hay reglas, solo ganadores y perdedores. Y yo no pensaba perder. No respondí al mensaje. El silencio es una herramienta poderosa. A veces dice más que cualquier amenaza. Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirando el techo por unos segundos. Sabía que ese mensaje no era un error, no era una casualidad. Ellos ya estaban nerviosos, y cuando alguien como ellos se pone nerviosos, comete errores. Eso era exactamente lo que necesitaba. A la mañana siguiente, todo empezó a moverse más rápido. Recibí una llamada de mi nuevo aliado. Su voz ya no era tranquila, había tensión, urgencia. Hay rumores, dijo sin saludar. Perfecto, respondí. No es perfecto, insistió. Están revisando todo. Correos, archivos, equipos, accesos. Están buscando quién filtró la información. Sonreí levemente. ¿Qué buscan? No entiendes, dijo en voz baja. Si descubren esto antes de que los lomos completo lo van a enterrar. Y a nosotros también. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana. No lo van a descubrir, respondí con seguridad. Hubo un silencio. Eso espero, dijo antes de colgar. Pero en el fondo sabía que tenía razón. El tiempo ahora era más importante que nunca. Tenía que golpear en el momento exacto. Ni antes ni después. Abrí mi laptop y accedí a otro de mis respaldos. Este era diferente, más delicado. Información que no solo implicaba a la empresa, sino a personas fuera de ella. Nombres importantes. Genia con poder. Si esto salía mal, no solo perderían su trabajo, perderían todo.
Y eso era lo que quería. Pero también signification, eso era lo que quería, pero también, time. Es mismo día decidí dar el siguiente paso. Volví al edificio. No como empleado, no como víctima. Como alguien que sabía exactamente dónde golpear. Entré con calma. Nadie me detuvo. Nadie sospechó. Para ellos, yo ya era parte del pasado, invisible. Caminé por los pasillos como si nunca me hubiera. Cada esquina me resultaba familiar. Cada puerta guardaba recuerdos. Pero, si no había nostalgia, solo propósito. Llegué a una oficina específica, cerrada, oscura. Saqué una pequeña llave de mi bolsillo. Nunca la devolví. Abrí la puerta lentamente y entré. El aire olía a polvo y abandono. Perfecto. Nadie ha estado allí en días. Encendí la luz y fui directo al escritorio. Encendí la computadora. Todavía funcionaba. Sonreí. Algunos errores son demasiado fáciles de aprovechar. Conecté un dispositivo y comencé a transferir archivos. No era información nueva. Era algo más peligroso. Pruebas que ellos creían eliminadas. Pero nada desaparece realmente. Mientras la barra de progreso avanzaba, escuché pasos en el pasillo. Me quedé quieto. Los pasos se acercaban. Mi corazón latía más lento, no más rápido. Todo en mí estaba enfocado. La manija de la puerta se movió ligeramente. Alguien estaba intentando entrar. Desconecté el dispositivo rápidamente y apagué la pantalla. Silencio. Los pasos se detuvieron. Por un segundo pensé que la puerta se abriría, pero no lo hizo. Después de unos segundos, los pasos se alejaron. Solté el aire lentamente, demasiado cerca, pero no lo suficiente. Guardé el dispositivo y salí de la oficina como si nada hubiera pasado. Caminé sin prisa hasta la salida. Una vez afuera, no pude evitar sonreír. Cada movimiento me acercaba más. Pero ellos también estaban moviéndose. Esa misma noche todo cambió. Mi aliado me envió un archivo. Ábrelo ahora, escribió. Lo hice. Era un video. Seguridad interna. Mi estómago se tensó al ver la imagen. Era yo, entrando al edificio esa misma tarde. Maldición. Habían empezado a revisar las cámaras. El video estaba marcado. Resultado. Me estaban buscando. El teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. Teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje del número desconocido. Te lo advertimos. Esta vez no sonreí, pero tampoco tuve miedo. Porque si ellos ya sabían entonces, ya no había razón para contenerse. Era momento de acelerar todo, de destruirlos antes de que pudieran reaccionar. Cerré la laptop lentamente. Esto ya no era un juego de paciencia. Era un golpe directo. Sería devastador. Miré mi reflejo en la pantalla apagada. Ya no era la misma persona de antes. Ahora era alguien que no tenía nada que perder. Eso me hacía peligroso, muy peligroso. Mañana todo cambiaría. Para ellos, para mí, para todos.
What polvo se asentara, solo uno quedaría en pie. Y no serían ellos. Esa noche no hubo dudas. Si antes había estado jugando con cuidado ahora, todo era direct, sin frenos, sin segundas oportunidades. Encendí la laptop una vez más y abrí la carpeta principal toda la información. Estaba ahí. Años de mentiras, comprimidos en archivos, que podían destruir vidas en cuestión de minutos. Pero no bastaba con soltarlo todo. Tenía que hacerlo de la forma correcta. Tomé mi teléfono y marqué otro número. Esta vez, alguien que sí tenía poder real. Alguien que no podía ignorar lo que estaba a punto de recibir. Respondió rápido. No tengo tiempo, dijo con tono molesto. Lo tendrás cuando veas lo que tengo, respondí. Silencio. Habla. Le di en adelanto. Solo lo suficiente para que entendiera la magnitud. No mencioné nombres completos. No aún, pero descubrí el esquema. El diante, las conexiones. Su respiración cambió. ¿Dónde conseguiste esto? Preguntó. Eso no importa, respondí. Lo que importa es lo que vas a hacer con esto. Hubo una pausa larga. Si esto es cierto, es enorme, dijo finalmente. Lo es. Why no tienes mucho tiempo, añadí. Colgué sin esperar no tiene. Colgué sin esperar respuesta. No necesitaba su aprobación. Solo necesitaba plantar la bomba. Luego envié paquetes de information a diferentes puntos. No uno, no dos, varios, personas dentro y fuera de la empresa, algunos aliados, otros enemigos. El objetivo era simple, caos total. Si todos sabían algo, nadie podría controlarlo. A la mañana siguiente, el efecto fue inmediato. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes, llamadas, correos, todo explotando al mismo tiempo. La empresa estaba en crisis. Reuniones de emergencia, puertas cerradas. Gente corriendo por los pasillos. Sospechas cruzadas, exactamente como lo había planeado. Encendí la televisión. Noticias. Todavía no mencionaban nombres, pero ya hablaban de irregularidades. De una posible investigación. Sonreí. Esto apenas comenzaba. Pero entonces algo inesperado ocurrió. Recibí una llamada. Número desconocido otra vez. Contesté. Deberías haberte detenido, dijo la voz al otro lado. Esta vez no era fría, era peligrosa. Demasiado tarde, respondí. No entiendo. Es con quién te estás metiendo, añadió. Miré por la ventana. Oh, sí, lo entiendo, respondí con calma. Colgué, pero esa llamada no era una simple amenaza, era una advertencia real. ¿Why eso Eso significaba que había tocado algo más grande de lo que pensaba. Mi aliado me llamó minutos después. Esto se salió, dijo casi sin respirar. Ese era el plan, respondí. No este nivel, insistió. Hay gente externa involucrada, gente muy poderosa, están tratando de cerrar todo antes de que llegue más lejos. Apreté el teléfono con fuerza. No van a poder. Tienes que salir de esto, dijo. Desaparecer por un tiempo. Negué con la cabeza aunque no podía verme. No, estás loco. Tal vez, respondí. Pero no voy a detenerme ahora. Colgué antes de que pudiera seguir insistiendo. Sabía que tenía esperanza
en algo. Esto ya no era solo venganza personal, era algo más grande. Y cuanto más grande era, más peligroso se volvía, pero también más irreversible. Decidí dar el golpe más fuerte. El final antes del final. Preparé un paquete completo, todo, sin filtros, sin omissions, pruebas claras, nombres completos, cantidades exactas. Si esto salía a la luz, no habría forma de negarlo. Antes de enviarlo medu, sino por la medu, sino por la magnitud. Sino por la magnitud. Este era el punto sin retorno. Después de esto, no habría vuelta atrás. Ni para ellos, ni para mí. Respiré profundo y presioné enviar. El silencio que siguió fue extraño, como la calma antes de una tormenta que ya sabes que va a destruirlo todo. Pasaron minutos, luego una hora. Why, entonces empezó. Notifications, noticias, llamadas, todo al mismo tiempo. Esta vez sí había nombres. Y ahí estaban mi jefe, mi amigo, expuestos, acusados, atrapados. Sentí una satisfacción oscura, recuerdan mi cuerpo, pero no mi cuerpo, pero no ni tocó mi puerta, fuerte, insistente. Me quedé quieto. Otra vez el P, más fuerte. Sabía que no era casualidad. Sabía que habían venido por mí. Mir la puerta en silencio. Este era el precio. Y estaba listo para pagarlo. Di un paso hacia adelante. Lentamente, cada segundo pesaba. La mano en el picaporte. Respiré una vez más. Y abrí. Lo que vi al otro lado cambió todo. Completamente. No eran quienes esperaba. No era la policía. No eran hombres de ataque. No eran enviados de la empresa. Era él, mi supuesto amigo, de pie frente a mí, pálido, desgastado, los ojos hundidos como si no hubiera dormido en días. Por un segundo ninguno habló. El silencio entre nosotros era más pesado que cualquier amenaza. ¿Sabes lo que hiciste? Dijo finalmente con la voz quebrada. Lo miré sin expresión. Sí respondí. Entró sin esperar invitación y cerró la puerta detrás de él. Esto se salió de control, dijo. No era esto lo que acordamos. Solté una risa baja. Nunca acordamos nada, respondí. Me miró con rabia. Ahí vas a tomar el golpe. Era solo un despido, nada más. Nada más, repetí lentamente. Su mirada vaciló. No era personal, dijo. Ahí fue cuando sentí algo romperse dentro de mí. No era personal, repetí otra vez. Después de 15 años, se quedó en silencio. No tenía respuesta, porque no había ninguna que pudiera justificarlo. Se acercó un paso. Hay gente detrás de esto que tú no entiendes, dijo en voz baja. Gente que no va a dejar que esto continúe. Incliné ligeramente la cabeza. Ya lo sé, respondí. Entonces, ¿por qué sigues empujando? Preguntó. Esto ya terminó. Están acabados. Tú ganaste, negué lentamente. No respondí. Frunció el ceño. ¿Qué más quieres? Lo miré digrest. Lo miré directo a los ojos. La verdad completa. Su respiración se detuvo por un segundo. No sabes lo que estás pidiendo, dijo. Oh, sí lo sé, respondí. Dio un paso atrás. Eso nos destruirá a todos. Asentí. Exacto.
Hubo un silencio largo, uno que parecía estirarse hasta romperse. Entonces cambió, su expresión se endureció. Ya no era el hombre nervioso frente a mí, era alguien más, alguien que yo no conocía. Entonces no me dejas opción, dijo. Antes de que pudiera reaccionar, sacó algo de su chaqueta. Un arma. El tiempo se detuvo, no por miedo, sino por claridad. Siempre supe que esto podía terminar así. Siempre supe que esto podía terminar así. Siempre supe que él no era quien decía ser. Apuntó directo a mí. Dame todo, dijo con voz fría. Negué lentamente. No. Sus ojos se llenaron de desesperación. No entiendes, gritó. Si esto sale completamente, no solo yo caigo. Can personas que tú ni imaginas. Apreté los puños. Ese no es mi problema. Lo es ahora, respondió. El ahora respondió, el arma no temblaba. Eso lo hacía más peligroso. Pero yo ya había tomado mi decisión. Incluso si apretaba el gatillo ya era tarde. Todo ya estaba en movimiento. No puedes detenerlo, dije con calma. Su mirada cambió. Confusion. ¿Qué hiciste? Preguntó. Sonreí apenas. Demasiado tarde, respondí. En ese mismo instante mi teléfono vibró sobre la mesa. Una notificación tras otra. Noticias en vivo. Arrestos. Investigaciones abiertas. Nombres nuevos saliendo a la luz, mucho más grandes de lo que él esperaba. Su rostro se volvió blanco. No, susurró. Sí, respondí. El arma bajó lentamente de sus manos. Se dejó caer en la silla como si todo el peso del mundo lo hubiera aplastado. ¿Qué hiciste? Repitió. Lo que tú empezaste, respondí. Las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos, primero suaves, luego más fuertes, más cercanas. Cerró los ojos. Esto es el fin, dijo en voz baja. No respondí, porque en el fondo sabía que tenía razón, pero no de la forma en que él pensaba. Para él era el final. Para mí, era solo el comienzo. Las sirenas se detuvieron frente al edificio. Pasos, voces, golpes en la puerta. Esta vez sí eran ellos. Me acerqué y abrí sin dudar. Hombres entrando. Ardens. Movimiento rápido. Se lo llevaron. No opuso resistencia. Antes de salir, giró la cabeza hacia mí. Why por primera vez vi algo real en sus ojos. Miró. La puerta se cerró. El silencio volvió. Me quedé solo. Todo había terminado. O eso parecía. Pero dentro de mí no había alivio. No había paz. Solo un vacío extraño. Porque la venganza no llena, solo consuma. Miré mi reflejo una vez más. Ya no quedaba nada de la persona que fui. Y en ese momento entendí algo. Había ganado, pero el precio era más alto de lo que imaginé. Y aún no había terminado de pagarlo. El silencio, después de que se lo llevaron, fue diferente. No era calma. No era alivio, era algo más pesado, como si todo lo que había hecho finalmente estuviera alcanzándome. Me senté lentamente y miré el teléfono. Las notifications no paraban. Noticias, mensajes innumerables, desconocidos, todo explotando el aire afuera, mientras aquí dentro solo había vacío. Encendí la televisión otra vez. Ahora sí. Todo estaba expuesto. Nombres grandes, empresas relacionadas, empresas relacionadas investigadas,
expertos hablando de cifras que yo ya conocía demasiado bien. Y en el centro de todo, mi jefe siendo escoltado por agentes. Su rostro ya no era seguro, ya no era intocable. Mi supuesto amigo, cabizbajo, derrotado, como si todo su mundo hubiera colapsado en cuestión de horas. Dejé escapar una pequeña exhalación. Esto era lo que quería, pero no se sentía como esperaba. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje diferente. No era amenaza, no era miedo, era simple. No debiste hacer eso. Fruncí el ceño. Otro número desconocido. Pero esta vez algo en el tono era distinto, más frío, más calculado. No respondí. Pasaron unos segundos. Otro mensaje. Esto no terminé aquí. Me quedé mirando la pantalla. Y entonces lo entendí. Todo lo que he expuesto era solo una parte. Había capas más profundas. Todavía salió a la luz. Gente que aún no había salido a la luz. Gente que aún no había salido a la luz, pero que controlaba todo desde las sombras, y ahora sabían de mí. Me levanté lentamente. Esto no había terminado. Nada cerca. Fui hacia la mesa y abrí la última carpeta que aún no había tocado. La más oculta, la más peligrosa, la que había evitado incluso durante todo este tiempo, porque sabía lo que contenía, nombres que no debían ser pronunciados, conexiones que no debían existir. Respiré profundo antes de abrir primer archivo, y cuando lo hice todo encajó, no era solo la empresa, era algo mucho más grande, una red, una estructura que llevaba años operando sin ser tocada, y yo acababa de llamar su atención. El teléfono volvió a vibrar, pero esta vez no era un mensaje, era una llamada. Número desconocido otra vez. Dudé por un segundo. Luego contesté. No hubo saludo. No hubo presentación. Solo una voz. Calma, segura, peligrosa. Has causado mucho daño, dijo. No respondí. Pero eso no es lo que más nos preocupa, continuó. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Qué quieren? Pregunté finalmente. Hubo una pequeña pausa. Atihad respondió. Él era. En la habitación se volvió pesado. Eso no va a pasar, dije. Una leve risa al otro lado. Ya está pasando. La llamada se cortó. Me quedé inmóvil unos segundos. Luego reaccioné. Corría hacia la ventana. Miré abajo. Un coche negro estacionado. Motor encendido. Dos personas dentro, observando. Mi pulso se volvió firme. No acelerado, controlado, porque en ese momento entendí algo con total claridad. Esto ya no era venganza. Era supervivencia. Y esta vez no tenía ventaja, pero tampoco estaba indefenso. Cerré las cortinas lentamente. Regresé a la mesa. Tomé un dispositivo pequeño. Uno que había preparado desde el principio. Si algo salía mal allá, esto lo arreglaría todo. O lo destruir. Hay todo. Dependía de cómo se usara. Lo sostuve en mi mano por unos segundos, pensando, midiendo, calculando. Afuera las puertas del edificio se abrieron. Pasos entrando, lentos, firmes. Venían por mí, pero esta vez no iba a huir, porque si caía, ellos caerían conmigo. Me dirigí hacia la puerta.
cada paso decidido, cada pensamiento claro, la mano en el dispositivo, la otra en el picaporte. El juego había cambiado, y este era el movimiento final. Abrí la puerta y los enfrenté, sin miedo, sin dudas, porque ahora entendía algo que ellos no. No se puede controlar a alguien que ya perdió todo, y yo ya no tenía nada que perder. La puerta se abrió y el tiempo pareció detenerse. 3 hombres, trajes oscuros, miradas vacías. No eran policías, no eran de la empresa, eran otra cosa, más silenciosa, más peligrosa. El del centro dio un paso al frente. «Vienes con nosotros», dijo. Su voz no era una amenaza, era una orden. Lo miré sin moverme. No respondí. Sus ojos bajaron un segundo hacia mi mano. El dispositivo. Lo notó. Interesante, murmuró. Los otros dos se tensaron ligeramente. ¿Saben lo que es esto?, dije con calma. Él sonrió apenas. Tenemos una idea. Di un paso adelante. Entonces también saben lo que pasa si aprieto esto. Silencio. Por primera vez hubo una grieta. No miedo. Porque sabían que no estaba mintiendo. Todo lo que había reunido no estaba solo en mis manos. Estaba preparado para salir, para explotar en el momento exacto. Solo necesario tapado una señal, y ese dispositivo era que vea. Presión. Ustedes tampoco quieren que lo haga, respondí. Nos observamos en silencio. Un juego de segundos que parecían horas. Entonces, el hombre suspiró. Hablamos de... No me moví. Aquí no respondí. Otra leve sonrisa. Claro, dijo, miró a los otros dos y asintió. Se relajaron un poco, pero no bajaron la guardia. ¿Qué quieres?, preguntó. Pensé en todo lo que había pasado, en los años perdidos, en la traición, en la caída de todos ellos, pero eso ya no importaba. Ahora era algo más grande. Quiero que desaparezca, dije. Frunció el ceño. ¿Qué cosa? Todo, respondí. La red, los nombres, el sistema completo. Hubo un silencio. Eso no es posible, dijo. Sonreí levemente. Entonces esto tampoco lo es, respondí, levantando un poco el dispositivo. Sus ojos se endurecieron. No entiendes, dijo en voz baja. Sabes que no solo destruye a los culpables. Destruye mucho más. Lo miré fijamente. Ese no es mi problema. Se acercó un paso. Siempre es tu problema, dijo. Por un momento ninguno habló. Luego algo cambió en su expresión, como si hubiera tomado una decisión. Bajó la mirada un segundo y luego volvió a mí. Está bien, dijo. Los otros dos lo miraron sorprendidos. Se acabó, añadió. Mi corazón no cambió el ritmo, pero algo dentro de mí se tensó. No confiaba en eso. No todavía. ¿Cómo?, pregunté. Él metió la mano en su chaqueta lentamente. Los otros dos se pusieron tensos, pero no hicieron nada. Sacó un teléfono. Marcó un número. ¿Esperó? Habla, dijo. Cuando alguien respondió. Pausa. Sí. Ahora. Colgó. Me miró de nuevo. Deme eso, dijo, señalando el dispositivo. Negué. Primero yo veré, respondí. Asintió. Justo entonces mi teléfono vibró. Lo saqué sin apartar la mirada de ellos. Notifications much. Abrí una, luego otra, luego otra. Cuentas bloqueadas, servidores caídos, documentos desapareciendo.
Nombres eliminados de desapareciendo. Nombres eliminados de registros públicos. Era como si alguien estuviera borrando todo en tiempo real. No solo ocultando, eliminando. Mi respiración se volvió más lenta. ¿Lo están haciendo?, dijo el hombre. Miré la pantalla. Años de pruebas. Desapareciendo. Una parte de mí gritaba que me detuviera, que presionara el dispositivo que soltara todo antes de que fuera tarde. Pero otra parte entendía. Esto era más grande que mi venganza. Mucho más grande. Si todo caía, el daño sería incalculable. Cerré los ojos un segundo. Luego los abrí. Lo miré. Si mientes, dije, en voz baja. No lo hago, respondió. El silencio volvió, y entonces tomé una decisión. Bajé lentamente la mano, el dispositivo aún firme, pero sin activar. Por ahora, él asintió. Buena elección, dijo. No respondí, porque en el fondo sabía algo. Esto no era una victoria, era un trato, uno que tendría consecuencias. Él dio un paso atrás. Nos iremos, dijo, pero antes de girarse se detuvo. Esto nunca pasó, añadió. Lo miré sin emoción. Pero ustedes tal vez, respondí. Sus ojos se fijaron en los míos un último segundo. Luego se fue. Los otros lo siguieron. La puerta se cerró. Y el silencio regresó. Me quedé solo otra vez. Pero esta vez todo era diferente. Miré el dispositivo, el dispositivo, mi mano. Tenía el poder de destruirlo todo. Pero también sabía que ahora no era tan simple. Caminé hacia la ventana y abrí ligeramente la cortina. El coche negro ya no estaba. Desaparecieron, como si nunca hubieran estado allí. Exhalé lentamente. Todo había cambiado otra vez. Ya no era el empleado despedido. Ya no era solo alguien buscando venganza. Ahora era alguien que conocía la verdad. Que había visto lo que real faced era más peligro que cualquier otra cosa, porque algunas verdades no deben salir a la luz, pero algunas verdades no pueden permanecer ocultas para siempre. Y yo tenía que decidir cuál de las dos iba a liberar. La guerra había terminado, pero la historia apenas comenzaba.